has morado alguna vez tus piernas y pensado que simplemente están cansadas, quizá notas que al final del día tus tobillos parecen más grandes. Tal vez sientes una pesadez extraña al caminar o pequeño, los calambres que aparecen cuando intentas descansar. La mayoría de las personas creen que estas molestias son una consecuencia normal de cumplir años. Piensan que es parte inevitable del envejecimiento. Pero hoy necesito que prestes mucha atención porque tus piernas pueden convertirse en el espejo más honesto de la salud de tu corazón. Mientras lees estas palabras, tu corazón está realizando un trabajo extraordinario. 8 miles de veces al día sin descanso. Bomba sangre hacia cada rincón de tu cuerpo, alimenta tus músculos, tus órganos, tu cerebro y cada célula que te mantiene con vida. Sin embargo, cuando comienza a perder rara vez anuncia el problema con una alarma evidente. Antes de provocar una emergencia, suele enviar pequeñas advertencias silenciosas, y una de las primeras zonas donde esas advertencias aparecen son las piernas. Imagina por un momento una gran ciudad abastecida por una estación central de energía. Mientras la estación funciona correctamente, todos los barrios reciben electricidad. Pero cuando el sistema empieza a fallar, los lugares más alejados son los primeros en notar las consecuencias. Las luces parpadean, la energía disminuye, los problemas comienzan lentamente, tus piernas son esos barrios alejados. Son los primeros en sufrir cuando el corazón ya no consigue impulsar la sangre con la misma eficacia. Lo inquietante es que millones de personas ignoran estas señales durante años, se acostumbran a ellas. Aprenden a convivir con la hinchazón, con el cansancio o con los calambres. Y mientras tanto, el problema continúa avanzando en silencio. Piensa en una tarde cualquiera. Te quitas los zapatos y notas que tus tobillos parecen más gruesos de lo habitual. Los calcetines han dejado marcas profundas en la piel. Sientes las piernas pesadas como si llevaras pequeños sacos de harina atados a los tobillos. Al principio no parece importante, después de todo has tenido un día largo, has caminado mucho, quizá has calor. Buscas una explicación sencilla y continúas con tu vida. Pero dentro de tu cuerpo puede estar ocurriendo algo más profundo. Cuando el corazón pierde capacidad para bombear sangre de forma eficiente, los líquidos comienzan a acumularse. La sangre regresa con más dificultad, la gravedad empuja los líquidos hacia abajo, poco a poco los pies y los tobillos comienzan a hincharse. Lo peligroso es que este proceso suele ser gradual, no aparece de un día para otro, avanza lentamente. Tan lentamente que muchas personas ni siquiera perciben el cambio hasta que ya es evidente. Imagina a un hombre llamado Antonio. Tiene 64 años, siempre ha sido independiente y activo. Hace unos años comenzó a notar que sus zapatos resultaban más ajustados al final de la tarde. No le dio importancia, pensó que era normal. Después aparecieron pequeñas marcas de los calcetines. Más tarde la hinchazón comenzó a extenderse por las pantorrillas. Cuando finalmente decidió consultar a un especialista descubrió que su corazón llevaba mucho tiempo trabajando bajo una carga excesiva. Las piernas habían estado enviando mensajes durante años, pero nadie los escuchó. Existe algo fascinante en el cuerpo humano. Siempre intenta advertirnos antes de que ocurra una crisis. El problema es que muchas veces confundimos esas advertencias con simples molestias cotidianas. Otra señal que merece atención aparece cuando caminar deja de sentirse natural. Piensa en una carretera amplia
y despejada. Los vehículos avanzan sin problemas. Ahora imagina que esa carretera comienza a estrecharse. El tráfico se vuelve más lento. Los coches tienen dificultades para avanzar. Finalmente aparecen los atascos. Algo parecido ocurre cuando la circulación deja de funcionar correctamente. Los músculos necesitan oxígeno para trabajar, necesitan nutrientes constantes. Cuando el flujo sanguíneo disminuye, los músculos empiezan a protestar. Al principio puede sentirse como una simple fatiga. Caminas unas pocas calles y necesitas detenerte. Subes unas escaleras y sientes que las piernas pesan demasiado. Lo que antes resultaba sencillo ahora requiere un esfuerzo considerable. Muchas personas creen que se trata únicamente de envejecimiento. Sin embargo, en algunos casos el verdadero problema es que los músculos ya no están recibiendo el suministro de sangre que necesitan. Piensa en una planta. Si recibe suficiente agua permanece verde y fuerte, pero cuando el agua escasea, las hojas comienzan a marchitarse. Los músculos reaccionan de manera similar. Sin suficiente oxígeno pierden rendimiento, se cansan antes. Comienza a enviar señales de alerta. Quizá alguna vez has sentido una molestia extraña en los pantorrillas mientras caminas. No es exactamente dolor, tampoco es un calambre, es una sensación difícil de describir, como si las piernas estuvieran agitadas mucho antes de lo que deberían. Esa sensación puede convertirse en una advertencia importante. Existe una razón por la cual los especialistas prestan tanta atención a los cambios en la capacidad para caminar. Porque el movimiento exige trabajo cardiovascular. Cuando el corazón no puede satisfacer las demandas del cuerpo, las piernas suelen ser los primeros en notarlo. Y entonces llega la noche, todo parece tranquilo, la cosa está en silencio, finalmente te acuestas para descansar. Cierras los ojos esperando recuperar energía, pero de repente aparece una sensación desagradable en las piernas. Un calambre intenso, un espasmo doloroso, una necesidad irresistible de moverlas. Millones de personas experimentan este fenómeno. Algunas se despiertan sobresaltadas por un dolor repentino en la pantorrilla. Otras sienten hormigueos constantes. Algunas describen una especie de corriente eléctrica recorriendo las piernas. La mayoría piensa que se trata simplemente de cansancio muscular. Pero en ciertos casos estas molestias pueden estar relacionadas con problemas circulatorios. Los músculos necesitan sangre incluso durante el descanso. Durante la noche el cuerpo entra en modo de reparación. Los tejidos trabajan para recuperarse. Si la circulación no es adecuada, los músculos pueden reaccionar mediante espasmos y calambres. Lo preocupante es que estas señales suelen repetirse durante meses o años antes de que aparezca un problema mayor. Muchas personas aprenden a convivir con ellas, guardan una botella de agua junto a la cama, se levantan para caminar unos minutos cuando aparece el dolor. Buscan remedios temporales, pero nunca se preguntan por qué ocurre realmente. Y esa pregunta puede marcar la diferencia. Porque el cuerpo rara vez envía una sola señal aislada. Normalmente construye un patrón. La hinchazón aparece junto al cansancio. El cansancio aparece junto a los calambres. Los calambres aparecen junto a una disminución progresiva de la energía. Cuando observas todas esas piezas juntas, comienza a surgir una imagen más clara. El corazón y las piernas mantienen una relación inseparable. Cada latido impulsa sangre hacia abajo, pero las venas necesitan devolver esa sangre hacia arriba. Para lograrlo cuentan con la ayuda de los músculos de las piernas. Es un trabajo en equipo extraordinario.
cuando una parte del sistema comienza a fallar, todo el conjunto se resiente. Por eso cuidar las piernas también significa cuidar el corazón. Caminar regularmente puede convertirse en una herramienta poderosa. El movimiento de los músculos ayuda a impulsar la sangre, mejora la circulación, reduce la acumulación de líquidos, disminuye la carga sobre el sistema venoso. La hidratación también desempeña un papel importante, y una sangre adecuadamente hidratada circula con mayor facilidad. El cuerpo trabaja de manera más eficiente. La alimentación influye mucho más de lo que la mayoría imagina. El exceso de sal favorece la retención de líquidos. Los alimentos ultraprocesados contribuyen a la inflamación. El azúcar elevado puede dañar lentamente los vasos sanguíneos. Mientras tanto, alimentos como frutas, verduras, legumbres, frutos secos y aceite de oliva ayudan a proteger la salud cardiovascular. Dormir bien también importa. Durante el sueño, el organismo realiza tareas fundamentales de mantenimiento y reparación. La falta de descanso obliga al corazón a trabajar bajo condiciones menos favorables, y luego está el enemigo silencioso que afecta a millones de personas, el sedentarismo. Nunca en la historia de la humanidad habíamos pasado tantas horas sentados para trabajar, sentados para conducir, sentados para comer, sentados para descansar. Las piernas fueron diseñadas para moverse. Cuando permanecen inmóviles durante largos periodos, la circulación se vuelve más lenta. Los líquidos se acumulan. Los músculos pierden eficiencia. Las venas soportan una carga adicional. Por eso incluso pequeños cambios pueden marcar una diferencia enorme. Levantarse regularmente, caminar algunos minutos, mover los tobillos, estirar las piernas, acciones simples que ayudan a mantener activa la circulación. La verdadera tragedia no es que el cuerpo envejezca, eso forma parte natural de la vida. La verdadera tragedia ocurre cuando ignoramos durante años las señales que intentan protegernos. Tus piernas pueden convertirse en mensajeras extraordinarias, pueden advertir antes de que aparezca una emergencia. Pueden mostrar que algo necesita atención. Pueden ofrecer una oportunidad para actuar mientras todavía hay tiempo. La hinchazón persistente, el cansancio al caminar y los calambres nocturnos no siempre significan que exista un problema cardíaco. Existen muchas posibles causas, pero tampoco deberían ser ignorados cuando aparecen de forma repetida o progresiva. Escuchar al cuerpo no significa vivir con miedo, significa vivir con atención. Cada paso que das es posible gracias a una compleja red de arterias, venas, músculos y un corazón que trabaja sin descanso. Cuidar el sistema es una de las mayores inversiones que puedes hacer para tu futuro, porque la independencia, la movilidad y la calidad de vida no dependen únicamente de los años que cumples. Dependen también de cómo cuidas tu salud hoy. Y a veces todo comienza con algo tan sencillo como prestar atención a lo que tus piernas llevan tiempo intentando decir.